Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente les aseguro que los va a dejar con la boca abierta, porque vamos a hablar de un tema que ha estado resonando con muchísima fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de las series turcas. Si eres fanático de las historias apasionantes, de los giros inesperados y de las relaciones que nos hacen sentir cada emoción como si fuera nuestra, entonces este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a desentrañar un momento clave, un instante que ha puesto a todos a especular y a sentir la tensión en el aire. ***** Afsanur le declara su amor a Kerem, y Hande está en completo shock. ****, sí, han oído bien. Vamos a sumergirnos en este drama, en las posibles repercusiones y en todo lo que esto significa para el futuro de nuestros personajes favoritos. Antes de empezar, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Al hacerlo se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre traemos las últimas noticias, análisis profundos y las curiosidades más jugosas del mundo del espectáculo. Ser parte de nuestra comunidad es súper fácil y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta explosiva noticia. La tensión entre Afsanur y Kerem ha sido un tema recurrente en las redes sociales y en las discusiones de los fans. Siempre ha habido esa chispa, esa química que se palpaba en cada escena, y muchos esperábamos que algo así sucediera. Pero ¿cómo ha sido exactamente esta declaración? ¿En qué contexto se ha producido? Y lo más importante, ¿cuál ha sido la reacción de Hande, que hasta ahora parecía ser un punto de conflicto, pero también un elemento clave en la dinámica de esta historia? Vamos a retroceder un poco y analizar la situación. Afsanur, un personaje que ha demostrado una fuerza increíble y una vulnerabilidad conmovedora, se encuentra en un momento decisivo. Declarar amor no es algo que se haga a la ligera, especialmente cuando hay otras personas involucradas y las emociones están a flor de piel. Podemos imaginar que esta declaración de Afsanur a Kerem no ha sido una simple confesión casual. Seguramente ha estado cargada de toda la valentía que ha ido acumulando, de todas las esperanzas y quizás de un punto de quiebre en su relación con Kerem. Piensen en todos los obstáculos que han tenido que superar, en todas las dudas y en todas las miradas que han compartido. Es un momento cumbre en cualquier relación, y en una serie, donde todo se magnifica, este tipo de escenas son las que realmente nos enganchan. Ahora, hablemos de Kerem. Él por su parte ha estado en medio de esta compleja red de emociones. ¿Cómo ha recibido esta declaración? Ha sido una sorpresa total. O quizás en el fondo también ha sentido esa conexión y este ha sido el empujón que necesitaba. La forma en que Kerem reaccione a esta confesión será crucial para definir el rumbo de la historia. Podríamos estar ante un cambio radical en su relación, una consolidación de sentimientos que muchos esperaban, o tal vez, una complicación aún mayor. La incertidumbre es parte de la magia de estas series, ¿verdad? Y luego está Hande. Hande. Su presencia ha sido, sin duda, uno de los pilares de este triángulo amoroso. Su reacción ante la declaración de Afsanur a Kerem es, quizás, el punto que más expectación genera. El título nos dice que está en estado de shock. Esto nos da una pista muy clara de la magnitud del impacto. Podemos visualizarla paralizada, con los ojos bien abiertos, asimilando una noticia que probablemente no esperaba, o al menos, no en este momento y de esta manera. ¿Qué pensamientos cruzan por su mente? ¿Siente traición, rabia, decepción, o quizás una mezcla de todo? El shock es una emoción poderosa que puede desencadenar reacciones impredecibles. Podríamos estar ante una confrontación directa, ante un plan de venganza, o incluso, ante un momento de reflexión profunda sobre su propia relación y sus verdaderos sentimientos. Para entender mejor la magnitud de este evento, es importante recordar algunos de los momentos clave que nos han llevado hasta aquí. Las miradas furtivas, las conversaciones a medias, los malentendidos que los han separado y, a pesar de todo, esa fuerza invisible que los ha seguido atrayendo. Afsanur, luchando contra sus propios miedos y contra las circunstancias, ha decidido dar el paso. Y esto, créanme, es un acto de gran valentía. Visualicemos la escena. Imaginen el lugar, la atmósfera. Podría ser un momento íntimo a la luz de las velas, o quizás un encuentro inesperado en un lugar público donde la confesión se vuelve aún más dramática por la presencia de otros.
La elección del escenario es fundamental para potenciar la carga emocional. Afsanur con la voz entrecortada pero firme expresando lo que siente. Kerem, yo te amo. Palabras sencillas, pero con un peso inmenso. Y ahí en ese instante entra en escena la reacción de Ande, que de alguna manera, se entera de todo. Quizás lo escucha sin querer, quizás alguien se lo cuenta, o quizás presencia la escena en persona. El título nos asegura que el shock es absoluto. Esto podría significar que sus planes, sus esperanzas, o su propia realidad se desmoronan en ese preciso momento. ¿Cuáles son las posibles repercusiones de esta declaración? Para empezar, la dinámica entre Afsanur y Kerem se verá irremediablemente alterada. Si Kerem corresponde a estos sentimientos, estaríamos ante el inicio de una nueva etapa en su relación, una etapa que seguramente será desafiante, dado el drama que Ande puede desencadenar. Si Kerem, por otro lado, no está preparado para corresponder, esto podría generar un desengaño profundo en Afsanur, y quizás un distanciamiento que rompa por completo esa conexión que tanto hemos esperado ver florecer. Y para Ande el shock podría ser el punto de inflexión. ¿Cómo reaccionará cuando el shock inicial pase? ¿Se mantendrá firme en su postura, o este evento la hará reconsiderar sus acciones? Podríamos verla luchar por Kerem con más intensidad, o quizás, tomar la difícil decisión de dar un paso atrás y buscar su propia felicidad lejos de este enredo. La verdad es que cada uno de estos escenarios tiene el potencial de generar capítulos llenos de intensidad y emoción. Pensemos en la complejidad psicológica de cada personaje. Afsanur, a menudo vista como la más sensible, ha demostrado una resiliencia impresionante. Su declaración es un acto de empoderamiento, de tomar las riendas de su propia felicidad. Kerem, a menudo envuelto en sus propios dilemas, se enfrenta ahora a una elección clara. Y Ande, que ha navegado por aguas turbulentas, se encuentra ahora en una situación que la saca de su zona de confort. El shock que experimenta es la manifestación de que su control sobre la situación se ha desvanecido. Este tipo de giros argumentales son los que hacen que las series turcas tengan un público tan fiel y apasionado. Nos involucran en las historias, nos hacen sentir parte de ellas, y nos mantienen pegados a la pantalla esperando ver qué sucede a continuación. La declaración de amor de Afsanur a Kerem, y el consecuente shock de Ande, es un ingrediente perfecto para mantener esa chispa viva. Ahora, es importante también considerar el subtexto de estas relaciones. ¿Qué representan Afsanur, Kerem y Ande en un plano más profundo? A veces estas historias reflejan nuestras propias luchas, nuestros miedos a la hora de expresar nuestros sentimientos, y las complejidades de las relaciones interpersonales. La valentía de Afsanur de declararse puede ser una inspiración para muchos espectadores. La incertidumbre de Kerem ante una decisión importante nos recuerda nuestras propias encrucijadas. Y el shock de Ande ante una realidad que la supera, nos habla de la fragilidad de las expectativas y de la necesidad de adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Para aquellos que siguen de cerca el desarrollo de esta historia, este evento marca un antes y un después. Las teorías de los fans se multiplicarán, las especulaciones sobre quién tendrá finalmente el corazón de Kerem serán más intensas, y la tensión en las próximas escenas estará garantizada. ¿Veremos a Afsanur y Kerem unidos, enfrentando juntos las consecuencias? ¿Intentará Ande recuperar a Kerem, o buscará venganza? Todas estas son preguntas que nos mantienen en vilo. Además, este tipo de momentos son los que elevan la actuación de los actores. Imaginen la energía y la emoción que Afsanur tuvo que canalizar para hacer esa declaración. La interpretación de Kerem ante esa confesión, y sobre todo, la expresión de shock de Ande. Son instantes que definen carreras y que quedan grabados en la memoria de los espectadores. La habilidad de los guionistas para tejer estas tramas y de los actores para darles vida es realmente admirable. El título Afsanur le declara su amor a Kerem Ande en estado de shock, es una promesa de drama, de emociones a flor de piel y de un conflicto que apenas comienza. No es solo una declaración de amor, es un detonante que puede cambiarlo todo. Y nosotros como espectadores estamos aquí para presenciarlo todo, para analizar cada detalle y para compartir nuestras impresiones. Es fascinante cómo una simple declaración de amor puede tener un impacto tan devastador. El shock de Ande no es solo una reacción emocional, es la evidencia de que sus propios planes o expectativas han sido radicalmente alterados. Esto nos lleva a pensar en la fragilidad de nuestras construcciones emocionales y en la fuerza impredecible del amor y del destino.
En resumen, este ha sido un momento que ha puesto a temblar los cimientos de esta historia. La valentía de Afsanur al expresar sus sentimientos, la incógnita sobre la respuesta de Kerem, y el devastador shock de Ande han creado una tormenta perfecta de emociones y expectativas. Esto no es el final, es solo el principio de una nueva fase, una fase que promete ser aún más emocionante y llena de giros inesperados. Y con todo esto en mente, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos analizado en profundidad este momento crucial, la declaración de amor de Afsanur a Kerem y el consecuente estado de shock de Ande. Hemos explorado las posibles repercusiones, la psicología de los personajes y la importancia de este giro para el desarrollo de la trama. Ha sido un viaje intenso, lleno de emociones, y como siempre, esperamos haberles brindado un contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Su presencia aquí, viendo nuestros vídeos y participando con sus likes y comentarios, es lo que nos motiva a seguir adelante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen que pasará a continuación? ¿Cómo creen que reaccionará Kerem? ¿Y qué acciones tomará Ande ahora que está en shock? Déjenme sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Para finalizar, si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartir este vídeo con todos sus amigos que sean fans de esta historia, y si aún no lo han hecho por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.